la doctora Alejandra Callado Campos, también Sangre Guamera, quien nos va a hablar sobre la importancia de la menstruación, hablar de la menstruación desde los espacios educativos y cuáles son las herramientas que tenemos para lograrlo, ¿no? La importancia también de hablar de una menstruación consciente. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra por estudios, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el local, y es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es investigadora con trayectoria interdisciplinaria en comunicación, cultura digital y género, docente y tallerista. Síganla en sus redes sociales porque tiene unos talleres muy interesantes sobre autocuidado, menstruación consciente, amor romántico y escritura autobiográfica de mujeres. Forma parte del colectivo de mujeres en las que se realizan talleres, trabajo académico y comunitario, y actualmente se desempeña como responsable del área de comunicación social del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, del CIEC, UNAM. Bueno, ahí me corregirás, Alejandra, si todavía estás acá ahí o ya como investigadora del CIEC. Entonces, sin más, me gustaría dar el uso de la voz a nuestra queridísima doctora Alejandra Collado. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Leila, querida. Sí, todavía estoy en el CIEG, en el área de comunicación. De hecho, la comunicación es también lo que me trajo un poco a empezar a divulgar este tema y empezar a conocer. Y bueno, por supuesto, la trayectoria en la maestría en Estudios de la Mujer, donde pues estuve trabajando temas de cuerpo y pues una cosa llevó a la otra. Y pues bueno, el chiste es que ya llevamos algunos años impartiendo estos talleres, agradecer por el espacio para hablar de estos temas y agradecer también a Sally y a Lorena por lo que han compartido. Creo que lo que voy a abordar yo tiene total conexión con lo que han comentado. Y yo voy a platicarles un poquito justo de esta experiencia como tallerista, ¿no? De menstruación consciente. Una de las primeras dinámicas que hacemos siempre, bueno, son dos como las primeras. Una es que nos compartan, ¿no? Quienes estén listas para hacerlo, acerca de su primera experiencia con la menstruación, ¿no? Y la otra es cómo nombran a su menstruación, ¿no? Entonces, encontramos un patrón, ¿no? Muy repetido de manera muy constante de cuál es la primera palabra también que les viene a la mente, pues es miedo, ¿no? Es asco, es repulsión, ¿no? Y todo esto está relacionado en general con que había un desconocimiento, ¿no? De lo que estaba pasando en sus cuerpos. Por un lado, muchas no sabían, ¿no? O sea, nos narran así historias súper fuertes de estar en la escuela, de pronto tener sangrado y no saber qué les estaba pasando, ¿no? Pensar que se habían lastimado, que se habían herido, que se estaban muriendo, que algo grave les estaba pasando y que habían hecho algo muy mal, pero no sabían qué era, ¿no? Entonces, están esas historias, hasta las historias en las que para cuando les llegó su menstruación, ya tenían todo un bagaje de historias terribles acerca de lo que era menstruar, ¿no? Entonces, sufrieron, lloraron, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver justamente con desde qué momento nos vamos acercando a estos temas, no solamente en la escuela, ¿no? Sino en casa y en los medios y todos lados. Lo vamos a ir abordando poco a poquito. Por otro lado, está esta cuestión de no nombrarla, ¿no? Ya también lo había dicho por aquí Sally, está esta cuestión de decir que ya llegó Andrés, ¿no? Que ando en mis días, que estoy enferma, que estoy indispuesta, ¿no? Y toda esta cuestión de no nombrarla viene también, por supuesto, de una enseñanza que hemos tenido, ¿no? En todos estos ámbitos, de que es malo, ¿no? De que es un estigma, de que es vergonzoso, de que es, incluso si lo vemos desde el aspecto religioso, tiene que ver con la culpa, ¿no? Por otro lado, vemos cómo en las escuelas, cómo nos acercan a este tema, ¿no? De la menstruación. Sí tenemos en los libros de biología o de ciencias naturales, o como se llamen ahora, porque además les cambian el nombre a cada rato a las materias, tenemos estos esquemas, ¿no? Muy puntuales que todas y todos ubicamos, que son el aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, cómo funciona, para qué sirve, y todo está relacionado a la reproducción, ¿no? O sea, como si la menstruación no tuviera otras funciones, ¿no? En nuestras cuerpos. Todo está enfocado nada más en la cuestión. Es más, a la hora de definirlo, si tú le preguntas a cualquier persona qué es la menstruación, te van a decir, es la señal de que no estoy embarazada, ¿no? Entonces, está todo vinculado con eso, ¿no?
Entonces, hay mucha información que se omite, ¿no? En todo ese proceso. Esto es en las escuelas. Por otro lado, yo me acuerdo que otra de las formas en las que yo aprendí, y que esto también se ha compartido mucho en los talleres, es que llegaban unas demostradoras de Kotex o de Saba o de alguna marca de toallas desechables a decirnos qué era la menstruación, ¿no? Entonces nos ponían ahí unos, creo que era un poquito más didáctico, digamos, que lo que venía en los libros, y nos separaban, ¿no? A las niñas de los niños, a los niños los mandaban al patio a jugar fútbol y a nosotras en un salón nos ponían a hablarnos de este proceso, ¿no? Y entonces ahí empezaban también desde ahí las burlas de, ya les van a hablar de este tema, pues esas cosas que pasan en la infancia, ¿no? Que, pues a ellos también tendrían que darles una información, ¿no? Digo, a lo mejor no en grupos juntos, eso ya es algo que se podría ir trabajando, pero sí, ellos también tendrían que estar enterados, ¿no? De lo que está pasando, puesto que van a convivir con muchas mujeres a lo largo de su vida y también tendrían que comprender el proceso, ¿no? Yo podría decir que una de las cosas por las que en el Senado estas cosas no son atendidas y no les hacen caso es porque no tienen la menor idea de qué es lo que está pasando con nosotras y de cómo lo vivimos y de lo que implica ir a la farmacia y comprarte una bolsita de toallas, ¿no? Desechables. Entonces, si también se les va, digamos, como alejando de ese proceso a ellos, pues también, ¿no? Digamos, se queda como en esta parte del estigma, del, ya van a hablar de ese tema tan prohibido y tal, ¿no? Y que es de pena y se tiene que hablar en voz bajita. Entonces, bueno, por ahí ya hay un problema. La otra es por qué son las marcas las que van a contarnos cómo es nuestra menstruación, ¿no? O sea, ¿por qué no viene como desde un proceso, pues, que tendría que ser en la escuela, en la casa, ¿no? O sea, es a partir de que vas a consumir una marca de toallas, ¿no? Entonces, por otro lado, hay otros discursos, ¿no? Que nos van enseñando, porque la educación no solamente es en la escuela, ¿no? Ya sabemos que es en todos lados, es también en la familia y es también a través de los medios de comunicación. Y pues siempre meto este tema porque como unicóloga, ¿no? Y me gusta siempre que visibilicemos esta cuestión de cómo es representada en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñan los medios de comunicación sobre qué es la menstruación? Pues para empezar nos dicen que es azul, ¿no? Nos dicen que es azul, que son 2 gotitas, ¿no? Que no pasa nada esos días, ¿no? Que no lo puedes nombrar, ¿no? Hay muchos anuncios sketch que las niñas tienen que decirlo bajito para que no se enteren, ¿no? Hay uno que es como muy de mis tiempos que decía, ¿la mens qué? ¿No? Y le decía, no digas eso. Y entonces era como siempre todo este secreto, ¿no? También siempre nos están contando en los comerciales que hay que ocultarlo, ¿no? O sea, que hay que ocultarlo, que aunque tú tengas un cólico, un dolor, te sientas baja de energía porque es lo que va a pasar por todo el proceso que está sucediendo, ¿no? Que probablemente tengas la energía baja, que no tengas muchas ganas de hacer muchas cosas, bueno, pues ahí te dicen que no pasa nada, que tú tienes que salir, producir, hacer tu vida, salir a bailar, salir a todo, ¿no? Aunque estés menstruando. Entonces, tampoco es como todo el tiempo estar invisibilizando, como que no pasa nada, no, si estás menstruando, que nadie se entere, ¿no? Entonces, es algo, ¿no? También de lo que, pues vamos, ya sabemos que los medios de comunicación, ¿no? Pues van formando también este imaginario y pues que vamos, ¿no? Generando ciertos conceptos y ciertas experiencias en función de lo que vamos viendo ahí, ¿no? Entonces, todo este bombardeo continuo de cómo es representado, ahora si nos vamos a las películas, ¿no? Todos estos procesos traumáticos como son representados en películas como Carrie, ¿no? En muchas otras películas que pues lo que intentan hacer es como mostrar el paso de una etapa a otra, pero en realidad no te lo muestran como un rompimiento total, ¿no? Y como una cosa horrible que nadie desea. Entonces, por supuesto que, pues tememos, ¿no? Cuando llegue ese momento, no queremos. Y claro que cuando nos llega tenemos esa primera mancha en nuestra pantaleta, pues es así como, ¿no? Digo, yo también lo pienso un poquito hablando como pues como desde mi experiencia, ¿no? Entonces eso, aprendemos a tener vergüenza de eso, ¿no? A no decirlo, un secreto, pues lo aprendemos también así de nuestras mamás, de su propia experiencia, ¿no? También, porque pues las herramientas las estamos ahorita conociendo y las vamos construyendo, pero en realidad pues ellas también dicen que las personas hablan como les va en la feria y es totalmente cierto, ¿no? O sea, a muchas de ellas también les tocó que cuando llegó su menstruación, ¿no? Vivieron hasta a lo mejor hasta violencias porque había ignorancia respecto al tema y se les relacionaba totalmente con lo sexual, ¿no? Con el pecado, ¿no? Y entonces
sea, digamos, ahorita estamos todavía en un momento en el que se vive mucho estigma, ¿no? Pero todo esto era mucho peor, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, ahora sí que nos hablan de la menstruación, pero pues ahora sí que lo que les conviene, ¿no? Lo suficiente para que podamos consumir, que la toalla más absorbente, que la que con menos riesgo tengas para mancharte, ¿no? Que el perfumito también, que la más aromatizada, porque además también nos dicen eso, ¿no? Que, o sea, todo el tiempo nos están diciendo que hay que mantenernos limpias y nos están hablando de higiene y nos están hablando de algo como si fuera totalmente sucio y asqueroso lo que está pasando, ¿no? Dentro de nosotras. Entonces, claro, eso también, ¿no? Se nos va quedando como esa idea de que es sucio, de que huele mal, de que guácala, pues claro que si está nuestra menstruación mezclada con todo lo que trae una toalla sanitaria, pues sí, es probable que haya un proceso de descomposición y un olor, ¿no? Pero no tiene que ver con nuestra menstruación, sino que tiene que ver, pues, con todos los agentes externos, ¿no? Que están, digamos, mediando, ¿no? Nuestro proceso con la menstruación. Entonces, bueno, no nos dicen qué tiene la sangre menstrual, qué es, ¿no? Entonces, no sabemos nada de eso. Entonces, esta información, por supuesto, pues es, yo creo que algo básico, ¿no? Yo creo que tendría que ser como la base para que pudiéramos, pues, vivir nuestro ciclo de otra manera. Ahora, todas somos diferentes, ¿no? No es que todas tengamos que vivir el ciclo, con flores y con conexión y con guau, ¿no? Porque tampoco es así la situación, ¿no? Nuestro ciclo menstrual es más que la señal de que no estamos embarazadas, ¿no? No solamente está relacionado con esta cuestión de la reproducción, sino es todo un proceso bien complejo de salud. Ya por ahí también lo decía Sally, ¿no? El proceso central de todo este ciclo, que no es un ciclo de 4 o 5 días que nos baja, ¿no? Sino es un ciclo completo, ¿no? Ovulatorio de 28 a 32 días aproximadamente, ¿no? Y uno de los resultados es sacar este endometrio y estos tejidos y todo esto, ¿no? Pero no es la menstruación la base de eso. Sin embargo, pues socialmente se ha construido alrededor de este momento, ¿no? En el que sale esta sangre de nosotras, ¿no? Y pues alrededor de eso es que se han generado como todos estos estigmas. Además, ya por ahí también se ha mencionado en la parte en la que colaboró Sally, pues todo este estigma religioso, ¿no? Que sabemos que en la Biblia, pues también hay versículos que dicen que la menstruación es un castigo, ¿no? O que es una enfermedad. Entonces, bueno, en la escuela, pues no se encargan de desmentirnos estas cosas y esto que son educación laica, ¿no? Sino que, por el contrario, al estar ocultándolo y al hablarlo de algo prohibido y al separar a las mujeres de los hombres para hablar de estos temas, pues lo que hacen es ir construyendo más estigma, ¿no? Sobre todo esto. Entonces, sí, la sexualidad, la menstruación, la educación menstrual, ¿no? Está relacionada, pues, con este acceso también a la educación sexual, ¿no? Que por otro lado, aquí en México, pues sabemos que también se torna complicada, ¿no? Porque, pues, entre la cuestión religiosa, moralista, ¿no? Y todos estos temas, pues, que son tabús y de los que a veces, pues, las mamás, papás o personas que están al cuidado de infancias, pues tampoco manejan toda la información porque tampoco la tuvieron, ¿no? Entonces es un círculo, pues en la medida en la que quienes acompañamos estemos, ¿no? Como con esta información, pues podremos también acompañar a las infancias, pero la situación es que, pues mayormente la verdad es que nosotros no nos enteramos hasta que ya nos bajó y en el proceso fuimos descubriendo cosas, ¿no? Por otro lado, esta educación sexual en la que se tendría que incluir información acerca de la menstruación, pues nos la dan hasta que, y eso cuando nos la dan, ¿no? Hasta que ya empezamos a tener cambios hormonales, ¿no? Y entonces esta frase que le escuchamos en todos lados, que es, ya es momento de tener la plática, ¿no? Ya tenemos que hablar porque ya empieza a tener estos cambios de humor, ¿no? Las hormonas, empieza como a acercarse a la adolescencia, entonces consideramos que ese es el momento, pero en realidad no. La educación sexual tendría que venir como desde mucho antes para poder informar a las niñas, niños, niñas, ¿no? Todo lo que está por pasar, ¿no? En sus cuerpos en algún momento, ¿no? O sea, a lo mejor van a decir, ay, es que están muy chiquitos, hablarles a tal edad, pues si les hablamos, ¿no? Digo, normal, con las herramientas adecuadas, pues no tiene por qué pasar nada, al contrario, estamos previniendo además muchas otras cosas, ¿no? Como abusos sexuales, ¿no? Y pues estamos generando esta cultura también del autoconocimiento, ¿no? En ellas y en ellos. No sé cuánto tiempo llevo, no sé si voy bien, si me falta. Estoy viendo aquí el chat.
Entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Pues la herramienta yo también desde mi ámbito, que es la comunicación, pues es la información, ¿no? Acceder a información, ahorita yo creo que es algo que sobra, ¿no? La información está por todos lados, por supuesto, hay que buscar fuentes fidedignas, ¿no? También, por otro lado, toda esta cuestión de la pedagogía feminista, ¿no? Que está un poquito fuera de estas estructuras académicas, también se está dando, ¿no? Desde otros lados. Entonces, también hay muchos lugares, e incluso las instancias gubernamentales ya están empezando, ¿no? A trabajar estos temas que, insisto, hace unos años eran todavía impensables, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora ya se esté legislando sobre esto, pues habla de esta visibilidad que se ha generado, ¿no? A través de, pues, esta información que circula en muchísimas páginas feministas, ¿no? El trabajo de las colectivas, todo este trabajo, pues, que ha venido más bien como de la estructura de abajo, ¿no? Porque arriba, pues, es donde siempre nos habíamos topado, ¿no? Como con estos límites de esto no importa, esto no se nombra, esto para qué, esto a quién le importa, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco se ha ido posicionando este tema, ¿no? En la agenda. Entonces, la educación sexual es desde que son pequeñines, ¿no? Se tiene que empezar, yo creo, también a trabajar en ello, por eso también es importante que sea parte de la propuesta, ¿no? Que se está llevando al terreno de lo político, espacio público, ¿no? Porque es político también cuando lo trabajamos desde aquí, ¿no? Desde casa, desde la cuerpa, desde la autonomía para gestionarnos, ¿no? Todo este proceso. Entonces, ya una vez, digamos, acercándonos, también rompiendo el tabú nosotras, ¿no? Porque, insisto, a lo mejor ahorita nosotras estamos en una generación que nos tocó como mitad y mitad y crecimos con estos estigmas, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos como avanzando en ellos, ¿no? Pero a lo mejor las generaciones anteriores, ¿no? O quienes no tengan estas herramientas o este acercamiento a los temas, pues va a ser más complejo. Entonces, en ese caso, por eso está bien todo el trabajo que se está haciendo desde la colectiva, desde las colectivas, porque se puede acercar, ¿no? Cuando no tenemos las herramientas, pues es decir, bueno, ahorita hay talleres para mamás, papás, hijas, hijes, ¿no? Y hay talleres especialmente para las niñas, ¿no? Y hay talleres, o sea, está, digamos, como ahorita, este tema está como totalmente así, ¿no? Ocupando los espacios. Entonces, considero que es muy importante dotarnos de herramientas, ¿no? Obviamente, si vamos a hablar como nos fue en la feria, pues es probable que la información que les vamos a dar, ¿no? Pues tenga ahí como todavía mucho prejuicio, muchas cosas. Entonces, pues ahí nos toca abrirnos un poquito, ¿no? Para que las siguientes generaciones pues vivan un proceso como mucho más amable. Y por último, ¿por qué es importante hablar de menstruación consciente? Pues bueno, porque es una forma de autoconocimiento, ¿no? Que nos va a llevar, por un lado, a saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuáles son nuestros procesos, ¿no? A conocer nuestras particularidades, porque además no somos iguales, ¿no? Cuando vamos con una ginecóloga o ginecólogo tradicional, pues nos dicen, ¿no? Lo que pasa en tu cuerpo es esto y esto, y vas a tener cólicos y te vas a tomar esta pastilla, ¿no? Ahí normalizando lo que también ya nos habían dicho, el dolor y todos estos síntomas, cuando pueden ser claves súper importantes, todo lo que nos diga nuestra sangre, todo lo que nos diga lo que está sintiendo nuestra cuerpa cuando ya se acerca la menstruación, ¿no? Es una información, ¿no? Que es invaluable y que, pues, al estar, no sé, siempre negando o escondiendo, pues nos estamos como separando de ese proceso, ¿no? Al no observar nuestra sangre porque nos da asco o al no tocarla porque decimos, ay, no, ¿no? Pues todo eso lo que va a hacer es que no podamos ver toda esa información que nos está dando el cuerpo y pues la sangre menstrual, ¿no? Y por otro lado, pues acercarnos a la menstruación consciente, pues también nos va a ayudar a conocer por qué tenemos esos cólicos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sale de ese color nuestra sangre? O sea, es parte también de conocer para vivir mejor el proceso, ¿no? O sea, no nada más es conocerlo porque yo ya sé mucho de menstruación, sino es conocerlo porque cada una lo vive de manera distinta y a cada una le va a generar distintos efectos, su alimentación, su descanso, medicamentos, ¿no? Una infinidad de cosas que todo, ¿no? Va en la menstruación y no lo sabemos, no estamos conectados con ella, ¿no? Entonces, bueno, los espacios educativos, en general las instituciones, creo que sí tienen esta responsabilidad, ¿no? De ir integrando esta información
poco a poco, de actualizar, ¿no? Digamos, como a su personal en ese sentido, porque, insisto, algunas vienen de la vieja escuela, ¿no? Y estos temas todavía los consideran tabús. Entonces, si la propia profesora o profesor no quiere tocar esos temas porque se les hace prohibido, pues imagínense si ellos, ¿no? Si las peques, ¿no? Se van a acercar a estos temas o lo van a ver con mayor apertura, pues es difícil. Ahora, tampoco podemos hacer que toda la estructura cambie de un momento a otro, pero pues sí, a lo mejor si somos profesoras y estamos en posibilidad de aplicar estas pedagogías, ¿no? Para pues el autoconocimiento, para la menstruación, pues hagámoslo, y si no, pues todas tenemos sobrinas, primas, y las que tenemos hijas, pues también, ¿no? Y entonces ahí es como también desde donde estamos, pues podemos como ir construyendo una cultura del autoconocimiento, de la menstruación consciente, y pues un reconocimiento, ¿no? De estos procesos para que no sean más invisibilizados, ¿no? Y pues también la población de varones, pues también tiene que acercarse al tema, ¿no? Porque también habrá papás que tengan hijas, ¿no? Crecimos con hermanos, crecimos con primos que se burlaban, que se les hacía gracioso, ¿no? Que a lo mejor, no sé, humillaban porque tenías una mancha, qué sé yo, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso también fue contribuyendo a la menstruación como la conocemos, como este estigma, ¿no? Entonces creo que es una tarea bien grande que tenemos todavía, ¿no? En la cuestión de la educación, que es posible, y pues yo pondría como centro estos tres lugares, ¿no? La escuela, la familia y los medios, que es que se tiene que abrir para que haya menos estigma, más visibilización, nombrar la menstruación como se tiene que nombrar, y pues eso, ir acercando a las niñas y a las mujeres a este proceso para que lo vivan pues de una mejor manera. Y pues ya. Maestra, muy interesante, doctora, perdón, muy interesante esta necesidad, digamos, que tú planteas de enfocarnos a la cuestión de la menstruación, no solamente como un aspecto reproductivo, y me quedo con esto que señalas de cómo nos han enseñado a silenciar e invisibilizar, digamos, la información que también va generando el cuerpo, ¿no? Y que eso ya con el paso de los años, ya como que lo vas cachando, ¿no? Como que ya entiendes como tu ritmo menstrual, ¿no? También vas poniéndole como atención precisamente a los colores que tú habías mencionado ahorita, a ciertas manifestaciones del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy pertinente. Yo tengo como algunas preguntas, pero las dejamos ahorita. Me gustaría como, muchas gracias, nada más antes de pasar como a los comentarios, porque ya hay muchos, es decirles que la próxima semana vamos a tener un taller precisamente en complemento con la charla del día de hoy, de autocuidado y menstruación consciente a cargo de nuestra compañera maestra Emilia Almaza. Ella es de La Crecida, Economismo, Ecofeminismo y Menstruación Consciente. Voy a leer un par de comentarios de acá y luego plantear como algunas preguntas si tiene como el público, y si no, pues las que se han ido generando en el debate. Marisol señala, creo que es importante la menstruación digna para las localidades que en verdad no cuentan con los recursos como población indígena, mujeres en situación de calle, entre otras. Yolanda Vázquez Sánchez señala, el primer pensamiento fue, ¿cómo le hago? Que nadie sepa. Maggie Reyes señala, los nervios siempre invadían a todas las compañeras y sentías incomodidad al frente de los compañeros. No es un tema que suele darse a tiempo antes de que pase. Nunca faltaba el ver a una compañera sacando escondida su toalla para ir al baño. Yo recuerdo que todavía es muy común que caminas y le dices a una amiga, discretamente ve si no estoy manchada, ¿no? Eso es como súper común. Esme Carmona dice, incluso cuando compramos toallas, las colocan en una bolsa negra, perpetuando esto de ocultarlo. Maggie Reyes dice, pienso que es importante garantizar una menstruación digna para que las personas menstruantes puedan tener acceso a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales de manera gratuita en escuelas públicas como una forma de ejercer su derecho a la educación e igualdad de género. Muy importante lo que señala Maggie. Michelle dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero no somos personas menstruantes, somos, no está la discusión, ¿no?
También Marisol dice, también es bueno escuchar nuestros cambios y menstruales a lo largo de los años. He notado que últimamente está muy presente el ovario poliquístico. Yolanda Vázquez Sánchez, comencemos quitando tanto sobrenombre a la condición biológica. Miki, tengo una duda, ¿cuántos días sería el taller? El taller de la próxima semana va a ser solo un día por lo pronto, ¿no? Ya después vamos a planear algunos otros. Wills, ¿de qué manera podríamos ayudar a las niñas y mujeres de comunidades rurales si no cuentan con acceso a la información suficiente, teniendo en consideración que el machismo aún está muy presente en estas zonas? Y por último, Aline Atamoros dice, cuando empecé a menstruar me dio pena decirle a mi mamá, pensé que era algo malo. Se necesita de muchísima educación sexual. Cuando compraba las toallas femeninas les pedía en voz bajita. Ahora ya entiendo que es algo normal. Pues bueno, aquí se generan como algunas preguntas, ¿no? Sobre todo cómo hacer para llegar con estos productos a lugares, digamos, como de difícil acceso, por lo que veo acá, o zonas como un poco, digamos, como marginadas, y también la cuestión de la necesidad, ¿no? De cómo ir planteando este tipo de educación que ahorita nos platicaba la doctora Collado. A mí me gustaría plantear algunas preguntas en el orden de participación, empezando con la maestra Sally, para ver si nos puede profundizar un poco más justo sobre el concepto de pobreza menstrual, que creo que es importante como rescatarlo, ¿no? Y por qué es ideal, digamos, hablar desde esta conceptualización con la gratuidad de productos. También si nos pudiera como platicar un poco sobre cuál es el impacto que ha tenido la COVID-19 con las poblaciones vulnerables, que creo es un poco lo que se comentaba acá en el chat. Para la maestra Lorena, digamos, ya nos habló como un poco sobre las experiencias a nivel local, pero a mí me gustaría resaltar esta parte de la gratuidad porque creo que es una parte que nos corresponde también a las entidades educativas. Y yo tengo la duda si en la reforma que se plantea, a nivel federal, se habla de las entidades educativas, incluidas las universidades, porque me parece que en ciertos lugares que se ha aprobado la reforma no ha sido como, no ha entrado a las universidades, sino más bien es para la educación media y media superior. Ahí, pues no sé si nos pudiera aclarar. Y sobre todo saber las experiencias de cómo se están incorporando e implementando estas iniciativas en los espacios educativos, ¿no? Y también a la doctora Collado, ver si nos puede platicar un poco más cuáles consideran algunas herramientas o iniciativas que ahorita no las enunció, digamos, que se tendrían que generar desde los espacios educativos más allá de la cuestión de la salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Qué implicaría entonces hablar de una educación menstrual para las instancias netamente educativas, ¿no? O sea, nos quedamos en una cuestión de pura sensibilización o qué otro tipo de herramientas o de políticas públicas se podrían implementar en los espacios educativos. Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría, no sé quién quiera comenzar. A ver, si quieres, que me preguntaste a mí primero, Leila. Súper. Bueno, para redondear lo de pobreza menstrual, partamos de qué necesitamos las mujeres como en las condiciones ideales para poder manejar o gestionar nuestra menstruación, ¿no? O sea, requieres acceso o tener a la mano, al alcance, pues tus productos de gestión menstrual, ¿no? Lo que ahora sí, lo que más te acomode usar, el método que más se acomoda a tus necesidades. Hay mujeres que usan tampones, hay mujeres que usan toallas, hay mujeres que usan toallas de tela, hay mujeres que usan copas menstruales, hay quien hace sangrado libre, etcétera, ¿no? Entonces, tener el acceso a una forma de manejar la menstruación. Ese es uno. Otro, tener acceso a la información o a la educación menstrual en donde hayas aprendido ahora sí que hacer el uso de estos productos, aprendido el proceso del ciclo ovulatorio, entendido como todo este tema de la menstruación, ya sea desde que lo hayas aprendido en el aula, con la familia o en otros espacios, para evitar como estos temas
esto del tabú, del silenciamiento, etcétera, tener acceso a infraestructura sanitaria que te permita, pues, gestionar tu menstruación, porque necesitas a lo mejor un espacio donde tirar los desechos en el caso de que uses un método desechable, ¿no? En donde tengas agua corriente para lavar tu copa menstrual, en el caso de que uses copa menstrual, donde tengas donde lavar tus toallas de tela si usas toallas de tela. Entonces vas reuniendo una serie de, digamos, de condiciones, de requisitos, como para hacer de tu menstruación un proceso que no sea problemático, complicado, o que te veas imposibilitada a realizar, ya sea por desinformación, ya sea por falta de acceso a las condiciones, ya sea por todos estos puntos, y cuando no se cumplen algunos de ellos, o en su mayoría, estaríamos hablando de pobreza menstrual, a la falta de acceso a todos estos insumos y condiciones materiales para llevar una menstruación de manera digna. Entonces, pues muchas veces luego vemos desde el activismo, un poco desde las ONGs o desde el activismo menstrual, que se habla, pues no sé, de pobreza menstrual, y enseguida nos vienen así como imágenes muy específicas de que esto se habla de países que, no sé, se encuentran en las regiones del África subsahariana, ¿no? Que luego es cuando todo esto te encuentras notas periodísticas sobre es que no tienen toallas, o el ejemplo que mencionaba Lorena sobre países como en la India, ¿no? Pero no hay que irnos tan lejos para pensar en pobreza menstrual, o sea, no hay que cruzar continentes para ellos, y pues también aquí en México lo puedes ver tan solo, pues no sé, en localidades, en delegaciones, alcaldías se llaman ahora, en alcaldías donde no hay acceso al agua potable, porque pues el agua potable se raciona y se limita, ¿no? Entonces, donde en los espacios no puedas tener acceso a tener estas toallas, como en el caso de la investigación que hago sobre mujeres privadas de la libertad. O sea, en el momento en el que hay un obstáculo entre nuestros cuerpos y la gestión de nuestra menstruación, nuestros cuerpos y la vida, tenemos este obstáculo que nos impide llevar nuestras menstruaciones de manera digna. Podemos estar hablando de matices dentro de lo que sería la pobreza menstrual, ¿no? En los extremos, más extremos, pues ya, como decía, estar en condiciones en donde no se puede hacer de manera digna, donde las mujeres o niñas sufren discriminación o tienen que ausentarse de la escuela, y todos estos aspectos que, pues a lo mejor en algunas mujeres no los cumplen todos, en otras se unen estos factores creando, pues, situaciones como de mayor vulnerabilidad en unas o en otras. Entonces, pues ahí es en donde entra toda la labor que se está haciendo desde las colectivas, desde el activismo menstrual, desde el colectivo de Menstruación Digna México, que justo va un poco como con lo que preguntaban en los comentarios sobre cómo le haces para que llegue todo esto a lugares de menor acceso o donde el machismo está todavía como muy latente. Y pues son tareas que no necesariamente el Estado realiza, que vienen desde la lucha de las mujeres y que vienen desde las investigaciones que también hacen las mujeres que están pues realizando trabajos alrededor de este tema, ¿no? Entonces, pues es otra vez poner en el foco de lo público un tema que pareciera privado y que pareciera no ser relevante, porque pues ahí nada más le pasa a las mujeres, ¿no? Nada más. Entonces, creo que por ahí va. Y pues las formas en las que podríamos también va relacionado con las formas en las que podemos pues intentar disminuir o erradicar el tema de la pobreza menstrual, y de lo que también ya habló Lorena respecto como a las posibilidades que hay respecto a lo legislativo. Eso es lo que tendría que decir al respecto. Muchas gracias, maestra. Muy, muy, muy claro la definición del concepto. No sé si alguien más quiera complementar o ir con otras preguntas. ¿No? Ok. Las otras preguntas que habíamos planteado, ¿no? Sí. Ah, sí, claro. Sí. Vale. Sí. Bueno, es sobre la pregunta
de la cuestión de las instituciones educativas. Como está planteada la iniciativa que se discutió en el Congreso General, precisamente pues es lo que plantea o lo que señala es que incluye a las instituciones educativas en general, y esto sí contempla a las universidades, no solamente a la educación media y superior, sino también a las universidades, solo que no se hace explícito porque previamente había una reforma donde ya se incluyó a las universidades como parte de la educación obligatoria que provee el Estado, y entonces ya quedaba como implícito, pero sí incluye a las universidades y en particular a las públicas, digamos. Esto es como de manera muy clara que están hablando precisamente pues, de instituciones públicas. Otra de las cuestiones que tiene que ver con esto, por lo que es una discusión abierta, por lo que no se aprobó en el Senado de la República, tiene que ver con que no es tan claro, de acuerdo con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, a qué institución va a corresponder la carga fiscal por la gratuidad de estos productos. Tal como se establece en la iniciativa o en lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, lo dejan de manera muy abierta, que dice una frase que es sujeto a disponibilidad presupuestaria de cada entidad federativa. Y lo que en el Senado de la República estaban discutiendo es pues justo esa disponibilidad presupuestaria de cada entidad federativa, si habría la posibilidad para que en algunas entidades se aprobara o no, argumentando esa falta de disponibilidad presupuestaria. Entonces, precisamente por lo que se atoró la discusión fue porque pues algunas senadoras argumentaban que pues las políticas públicas, pues una cosa es proponerlas y argumentar sobre la pertinencia de ellas, pero otra cosa es ver la viabilidad financiera. Y entonces esta es una parte pues muy importante de cómo se va a presupuestar o cómo se van a cubrir los gastos que implica la implementación de esta política pública. Y esta discusión precisamente es la que se ha dado en el Senado de la República. Entonces, hacia donde se ve que va o donde se argumenta que podría tender esta iniciativa es que sí sean las instituciones educativas quienes tengan la carga de garantizar esta política pública, pero pues estableciendo con la anticipación debida, que deben de reservar o tener presupuesto particular para la implementación de esta política en la federación o en las entidades federativas. Entonces, pues claro, es una discusión precisamente pues que todavía está abierta, tiene mucho ámbito de discusión desde el nivel federal, y por eso esto que fue el obstáculo en el nivel federal, pues no se presentó en el nivel local, y por eso en Oaxaca ya se aprobó, en Michoacán ya se aprobó, porque ahí fue muy claro cómo tenía o de dónde iba a salir esta partida presupuestal, y pues tenía que ver precisamente con la entidad federativa, quien ya estaba garantizando presupuesto, partidas presupuestales para la implementación de esta política pública. Y bueno, esta discusión sobre de dónde va a salir el recurso, pues ya no fue un obstáculo como está siendo un obstáculo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Entonces, pues esperemos que en el Senado de la República pues se llegue a una resolución que sea favorable y se pueda aprobar esto de manera generalizada. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, súper clarísimo en dónde está atorado la cosa, ¿no? Y por qué, que no es una cuestión, como tú dices, pues menor, al final de cuentas es el ejercicio y la implementación de la política pública, pero para eso los estados pues van, parece que no solamente en este tema, la vanguardia en cuanto a la cuestión de la ampliación de derechos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, doctora Collado, si tenga algo, ¿sí? Sí, nada más también un poquito en función de
de la pregunta, ¿no? Pues hablar de que los espacios educativos, ¿no? Considerando que son en general las instituciones, la de salud, ¿no? La familia, la escuela, y pues desde estos espacios se generan estas nociones, ¿no? Que van a tener impacto en la vida de las niñas. Entonces hay que ir cambiando, ¿no? La manera en la que se conciben estos temas. Sí, educación sexual, ¿no? Para las niñas desde antes de que empiecen estos procesos, ¿no? Para que, digamos, estén listas y sepan qué es lo que va a pasar con ellas, ¿no? No, y no dejar de visibilizar, ¿no? Esta cuestión de la menstruación, pero no solamente relacionarlo con lo sexual, sino también visibilizar esta parte en la que la menstruación pues, en realidad está relacionada con todo, ¿no? Con nuestra alimentación, con nuestra salud en general, con nuestras emociones, o sea, como con todo, ¿no? Entonces, quitarle esta carga de nada más lo sexual, ¿no? Para que se entienda que es algo como mucho más complejo, ¿no? Que nos sucede. Y entonces, sí, la educación para las infancias, pero también para las profas, ¿no? Para los profes, incluso para enfermeras, personal médico, que no sepan, ¿no? Lo que están haciendo, sino que, pues, las niñas y de hoy no son las mismas que hace 5 años, ni que hace 10, ni que hace 20, ¿no? Entonces se requiere estar adquiriendo nuevas herramientas, ¿no? Para tratar con las infancias, ¿no? De todas las edades y pues para papás, para mamás, para quienes acompañan también a estas niñas, ¿no? En sus procesos, porque pues también el teléfono descompuesto se crea pues también desde ahí, ¿no? Y también para quienes generan contenidos mediáticos, o sea, es una cosa que es como mucho más compleja, ¿no? Que nada más, como si con un taller o con una capacitación o con sensibilización, o sea, sí, todo esto sí es necesario y seguir visibilizando para que estos temas puedan llegar cada vez más arriba y entonces se puedan elegir todas estas cosas, ¿no? Pero también nosotras, quienes estamos también acompañando estos procesos, pues también esta sensibilización pasa por dejar el adultocentrismo, ¿no? El yo lo sé todo, así me pasó a mí y es así y yo tengo toda la información y entonces, ¿no? O sea, también escuchar, también se necesita escuchar a las niñas qué está pasando, qué están sintiendo, ¿no? Y en medida que vayamos dejando también que estos temas fluyan, pues el tabú irá también disminuyendo, no sabemos cuándo, ya vimos que de la historia de nuestras abuelas a la nuestra, el tabú es menos, pero sigue estando, ¿no? Hubiera sido impensable para ellas que se estuviera hablando de este tema en una Cámara de Diputados, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? Y es resultado como de todo este trabajo de visibilización y posicionamiento del tema, pero pues hay que seguirle trabajando, ¿no? Sobre todo esto. Y pues estos tabús también contribuyen, ¿no? A estas violencias que ya nos han compartido en algunos talleres y que nosotras mismas hemos vivido, que al final son eso, ¿no? Están violentando nuestro derecho a tener una menstruación. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que redondea muy bien lo que hemos estado acá hablando todas, ¿no? Pues no sé si tengan como alguna duda, algún comentario de la gente que está también acompañándonos en las transmisiones respecto a esta segunda ronda, sino también pues por cuestiones de tiempo, porque les habíamos dado un término a las participantes, daríamos como por cerrado el conversatorio, el webinar del día de hoy. No sin antes, pues, agradecerles a las tres compartirnos su expertise, ¿no? Las rutas de trabajo y de responsabilidad que también tenemos desde las universidades, que ya ahí me queda clarísimo, con lo que nos aclaró Lorena, que viene la bola para acá y, pues, encantadas de recibirla y de poder generar, programas, políticas, ¿no? De sensibilización, pero también de acción. Entonces, el compromiso tiene que ser, digamos, como integral, ¿no? Como se planteaba en alguno de los comentarios hace rato en nuestro chat. Entonces, pues no sé si tengan como algo, como algún aporte final o algún cierre, si no, pues, ¿no? ¿Alguna? Recordarles, bueno, lo del taller de la próxima semana, pero también que todas son muy activas en redes sociales. Estuvimos pasando acá en la parte de abajo, ahora que tenemos StreamYard, sus redes sociales, pero no sé si, Sally, ¿tú también nos los compartiste o quieres compartirlo? Ya, perdón. Bueno, como ya me habían presentado en algún momento al principio de este encuentro, yo estoy detrás de las redes sociales de Una Copa Menstrual, entonces me gustaría poder compartir
esas redes si es posible. Como tal un proyecto como el de Alejandra, como el Feminista y Menstrual, no tengo, pero ahorita estoy detrás como comunicando temas de Copa Menstrual. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como ProfemCop, se los voy a escribir aquí en el chatcito para que... súper bien. Sí, por favor. Entonces, pues nada, para también un poco hacer conversación sobre el uso de la copa menstrual y alternativas a los productos desechables, que es también un poco parte del trabajo que también me encuentro realizando. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Lorena, te levantaste la mano. Sí, por favor. Muchas gracias, Leila. Bueno, a mí me gustaría enfatizar precisamente que la acción de inconstitucionalidad que promovió las colectivas que están en Menstruación Digna México, lo que preguntan a la Corte es, uno de sus elementos es si la ley de ingresos es inconstitucional porque carece de perspectiva de género. Entonces, la Corte va a tener que responder esta pregunta y pues va a ser muy interesante porque en dado caso de que responda que la ley de ingresos es inconstitucional por este motivo, por no tener perspectiva de género, pues esto abre la puerta para que se analicen todas las leyes que no tienen perspectiva de género. Entonces, pues también por eso este tema es muy relevante. Gracias. Claro, no solamente, gracias, Lorena, no solamente se mete el pie, se mete todo el cuerpo, con eso está súper interesante, ¿no? Bueno, la cuerpa, sí, qué bueno que nos los aclaras, no había como entendido el enfoque, ¿no? De eso. También, bueno, tus redes sociales sí se han estado compartiendo acá, constantemente, pero bueno, la maestra Lorena es muy activa en Twitter, sobre todo, y también forma parte del colectivo Desde Mujeres, que ahorita habíamos dicho. Ahí la pueden seguir. Y pues bueno, también la doctora Collado, que su cuenta de, ¿cómo se llama? Perdón, ¿nos puedes repetir? Feminista y Menstrual. Feminista y Menstrual es la cuenta donde pueden seguirlas muy activamente también, más en Facebook, ¿no? En las dos, sí. Muy bien, pues bueno, no me resta más que agradecerles los minutos que nos prestaron esta tarde. Desde el PAVI que estamos como muy contentas de poder traer estos temas al espacio universitario, de generar como el debate y pues a darle continuidad. Esperamos tenerlas próximamente para este u otros temas, porque sé que manejan una agenda amplia, ¿no? Ya hemos tenido la colaboración de la maestra Sally, de la doctora Alejandra, es la primera vez que tenemos a Lorena, esperamos que se repita. Y pues bueno, muy buenas tardes y pues muchas gracias por acompañarnos a las y los que estuvieron al pendiente y a ustedes también. Buenas tardes. Muchas gracias. Me resta. Gracias, Leila. Gracias, Maricruz. Perdón. Te iba a dar las gracias. Bueno.